Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. Primera y segunda a los Corintios. Dones espirituales. Lección 6. Lo primero que dice el versículo de memoria es sigan el amor. Es decir, lo primero esencial es andar en amor. Agape. No es fileo, no es estorgenieros. Sigan o andar es vivir el amor agape en el diario vivir. Y agape, el amar como Dios nos ama, no lo generamos nosotros, tiene que ser sembrado en nuestro ser por el Espíritu Santo, el cual debe de ser pedido personalmente al Padre. ¿Cuándo recibieron los discípulos el Espíritu Santo? Y no es Pentecostés. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló entonces sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La palabra griega que se usa sopló sobre ellos es enefisesen, de la raíz enfisao, infuso. Para ser infuso, el objetivo tiene que estar cerca, así es que les sopló individualmente. Pues si ustedes, aun siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos os dará el Espíritu Santo si se lo pidiereis. Y debemos de pedirlo como agente regenerador. Es decir, lo primero que va a hacer es de redarguirnos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesucristo derramó su sangre para poder enviar al Espíritu Santo. Pero, ¿para qué lo envió? Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto ciertamente no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay un tipo de fe que no sirve. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es por eso por lo que antes de hablar de dones espirituales debemos de tener pleno conocimiento y experiencia de amor, de agape. De igual modo, para declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios, Rey y Señor, es hueco, no tiene validez sin el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O como también dice en Corintios, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, esta declaración es solo y únicamente por revelación, el cual nos compele a dar gloria a Dios. ¿Qué es mejor delante de Dios? ¿Unidad en propósito o unidad entre nosotros? Indudablemente unidad entre nosotros mediante el amor, agape,
que es el común denominador en nuestra relación con la divinidad y entre nosotros. En la eternidad, Elohim estableció el costo, los gastos, para completar su solo y único plan. Dice en Juan: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Elohim estableció los gastos en la eternidad. Dice Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor de vosotros. Desde la eternidad nos amó como hijos. La caída nos separó de Él y nos quiere recuperar para volver a tener esa relación de padre e hijos, y lo hace posible a través de su Hijo. Así es que es necesario en nuestra vida relacionarnos con su Hijo, el cual mediante su muerte envió al Espíritu Santo para relacionarnos con Él y así completar nuestra restauración a ser hijos. Amor, agape, es esencial. Dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. También en Colosenses dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Por nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesariamente hemos de recibir y qué es lo que no necesariamente no hemos de recibir? Debemos de pedir al Padre por el Espíritu Santo personalmente, teniendo en cuenta las especificaciones que estableció su Hijo para enviarlo. La hermana White lo pone de esta manera en El deseado de todas las gentes, en la edición de 1955, el capítulo 73, la página 617, último párrafo en adelante. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Agente regenerador. Es decir, si no pedimos personalmente al Padre por el Espíritu Santo como agente regenerador, en vano murió Cristo. Lo que necesariamente hemos de recibir por nuestra relación con el Espíritu Santo es amor, agape, el fruto del Espíritu que se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Desde el principio, el hablar en lenguas, Pedro en su disertación en Pentecostés dice: estos no están borrachos. Pablo dice que los que hablan en lenguas le hablan únicamente a Dios y solamente se benefician ellos si hay quien interprete. En el día de Pentecostés fueron bautizados por el Espíritu Santo. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Había en esa ocasión diversidad de personas de diferentes lenguajes. Y al escucharlos, escuchaban en su propia lengua, y se vieron asombrados, maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir eso?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto era que se estaba magnificando el hecho de hablar en lenguas. En Pentecostés el hecho principal es el bautizo del Espíritu Santo. ¿Para qué son bautizados? Para testificar de Jesucristo. Estos tienen el testimonio de Jesucristo, testifican de Jesucristo y lo harán no solo en Jerusalén, Judea, Samaria, sino hasta el resto del mundo, por lo cual el Espíritu Santo los capacita para que vayan al mundo, dice Pablo, en relación a hablar en lenguas. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Es decir, Pablo, su consejo es orden. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberán hablar en lenguas, deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Tener el testimonio de Jesucristo solo es posible mediante el bautizo del Espíritu Santo, según Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Seréis mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el testimonio de Jesucristo es la esencia de la profecía. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. A mi modo de ver, enfatizo, a mi modo de ver, 2 hechos en la vida de la hermana White magnifican esto, de que la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. El primero es justificación por la fe, la cual ella respalda. Jones y Wagner, en la sesión de la Asociación General de 1888 en Minneapolis, presentan un estudio del libro de Gálatas. Al final de la presentación es rechazada. La segunda, a mi modo de ver, otra vez enfatizo, el Espíritu Santo como agente regenerador. Esta afirmación está en el deseado de todas las gentes, del capítulo 73, con el título No se turbe vuestro corazón. En un pensamiento adventista de aquella época, de ley y carácter,
decir el Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador y sin eso el sacrificio de Cristo habría sido inútil, refleja que fue revelado. Es como cuando le dice a Pedro, Jesucristo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, según ella, por revelación, lo primero que va a hacer antes de cualquier cosa es regenerarnos. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.